Textos de combate. Ensayos sobre literatura y verdad histórica de Óscar Gilbonio, en la voz del Zorzal. Hildebrando Pérez Guaranca nació en la comunidad de Espite, Ayacucho, en 1946 y murió en los años 80, siendo presumiblemente militante del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. En marzo de 1980, poco antes del inicio de la insurgencia armada, el 17 de mayo, Ediciones Narración había publicado la ópera prima de Pérez Guaranca, Los Ilegítimos, una colección de 12 cuentos que mostraban la situación de la población y del campo ayacuchano, protagonista y escenario principal de las primeras acciones subversivas respectivamente. Al personaje Amadeo Salas del cuento Vísperas, del narrador peruano Luis Nieto de Gregory, le sonaron desmesurados los elogios que se vertían en el prefacio de la obra, y le pareció que la consagración del autor, el protagonista Grimaldo Rojas, inspirado en Pérez Guaranca, poco tenía que ver con la literatura y era más bien una consecuencia indirecta de la leyenda que se estaba tejiendo en torno al militante senderista. No pocos debieron haberlo apreciado así, en un contexto de inevitable carga pasional por lo que sucedía en el país, confrontando e implicando no solo a dos bandos, la guerrilla y el Estado, sino a cada miembro de la sociedad en diverso grado. Sin embargo, décadas después, lo suscrito por Roberto Reyes Tarazona en el memorable prólogo de Los Ilegítimos se consolida con nuevos aportes como los de Silvia Managui y Mars Cox, quienes coinciden en situar la obra de Pérez Guaranca en la corriente neoindigenista, incluso como transición entre el neoindigenismo y la narrativa andina o posarguediana, con una influencia fundamental en esta, y destacan el feliz uso de las innovaciones literarias contemporáneas en su propuesta artística. Para Alexandra Hibel, Los Ilegítimos protesta contra la nación oligárquica, donde un pequeño grupo ejerce el poder en función de sus intereses a expensas de una gran mayoría, y propone además que la única manera de salir del círculo vicioso de la violencia institucionalizada, que es inherente a la sociedad vigente, es llevar a cabo un acto que rechace la fantasía de una nación impuesta por individuos iguales. Pero opina que la lectura de los cuentos no puede ser tan simple como para concluir que la única solución es la lucha armada. La denuncia social está presente en cada cuento, no reducida al problema del indio como el indigenismo ortodoxo, sino a modo de un problema de raijambre nacional, donde las soluciones son colectivas, esperanzadoras y brotan del discurso de los personajes. En el primer cuento, La oración de la tarde, asistimos a un incendio provocado en la tentativa de aniquilar un puma dañoso. El crítico literario peruano Gustavo Faverón ha creído encontrar deliberadamente en él la simbólica chispa que incendia la pradera de la Revolución China de Mao, o la justificación de una violencia de carácter desmedido. Las llamas arrasan un bosque y todos los animales se ven afectados, pagando justos por pecadores. Una obra por naturaleza admite diversas interpretaciones, justas o forzadas. Por eso mi primer esfuerzo, precaviéndome de la especulación, radicará en contextualizarla. Ante todo, recordemos que en los años 70, y vigorosamente desde los 60, revolución y cambio social estaban a la orden del día en el mundo, en Latinoamérica. El ejemplo cubano fresco y en nuestro país las diversas organizaciones de izquierda debatían el carácter de la sociedad peruana como teorización previa y necesaria a sus propuestas programáticas, más aún si éstas comprendían un proyecto insurreccional, y como no podía ser de otro modo, se volvió la mirada a Mariátegui, el fundador del Partido Socialista en 1928, inclusive la fracción del Partido Comunista del Perú Bandera Roja, a mediados de los años 60, que tenía un epicentro en Ayacucho, enarboló por el luminoso sendero de Mariátegui.
retomando la propuesta política y social de la Mauta, y como parte de ella, la vigencia de su caracterización, la sociedad peruana sería entonces semifeudal y semicolonial, y en consecuencia, la revolución debería ser, en su primera etapa, democrática. Habiendo transcurrido más de 4 décadas desde aquella teorización, y sobre todo habiéndose producido vastas tomas de tierras, grandes migraciones a las ciudades e implementando las reformas de Velasco, que habían afectado a la oligarquía y los terratenientes, y en consecuencia al régimen del latifundio, e impulsando además una industrialización en el país, esta visión requería actualizarse. En los cuentos de Hildebrando, en efecto, el terrateniente ha desaparecido como personaje y las relaciones de dominio vigentes son expuestas en el cuento. Y ya nos iremos, señor, por el personaje Augusto Ayala, un hombre que no dependía de nadie y podía mandar a cualquiera a donde estaba su santa madre. Ayala concluye que la mejora de la condición del poblador andino recae en sus propias manos y pasa por eliminar las puterías de los mandones. En los cuentos se confirma el uso del aparato estatal para ejercer el dominio. En los hijos de Marcelino Medina se maquina la muerte de éste y el despojo de su terreno en nombre del bien público, la construcción de una cárcel. En Ya nos iremos, señor, el juez, a modo de escarmiento, se ensaña con el cadáver de Ayala, quien además había sufrido una carcelería por un falso testimonio. El párroco se suma al juez en Pascual Gutiérrez, ha muerto para hostigar a los disidentes que intentan construir un nuevo poblado, cuyos dirigentes son torturados en una dependencia carcelaria hasta provocarles la muerte. En La Leva, el gobernador aleja al pretendiente pobre de su hija mandándolo reclutar. Todas las víctimas representan algún tipo de peligro para el poder de los principales. Son disconformes, cuestionadores del orden, portavoces del descontento, como se vierte en el tercer relato enumerado. Es un llamado a transformar la sociedad, indicando el perfil del revolucionario y su deber. Coincide a plenitud con el pensamiento predominante en la izquierda popular de entonces. Es el prototipo del hombre nuevo, que ha de construir una sociedad nueva, gente que conozca la problemática y sea capaz de plantear soluciones, no gente ignorante o extraña. Advierte la posible reacción cuando se lleva a cabo dicha transformación, que no ha de ser sencilla ni en un periodo corto, y demandará recursos económicos. No se refiere a una insurrección breve, sino a un proceso prolongado, acorde a la tesis maoístas. La propuesta se inscribe en ellas. Empero los primeros desencuentros con la línea del Partido Comunista Sendero Luminoso lo hallaremos en puntos claves de caracterización de la sociedad peruana. La radiografía mostrada por los ilegítimos desmiente el carácter semifeudal de la sociedad según propugnaba entonces y hasta inicio del presente siglo la organización maoísta. Más bien, en otro sentido, la migración es constatada y dramatizada desde el primer cuento. Confirma no solo la escasez de tierra de cultivo en zonas de la sierra peruana, sino que la gente debe migrar y trabajar para otros. Según datos del INEI, en 1980, el Perú era un 65% urbano y 35% agrario, es decir, la realidad que Mariátegui había calificado en los años 20 se había invertido. Lo que llama a reflexión y abre un punto de divergencia es que en el discurso oficial del Partido Comunista Sendero Luminoso se afirmara a la sazón que la población rural en el Perú bordeaba el 60% y que la reforma agraria de Velasco no había variado la situación del campo en lo fundamental, sino más bien había generado nuevos propietarios, los representantes del Estado en las recién implementadas formas de distribución y producción de la tierra, cuando lo medular era investigar si se había expandido el salario y por consiguiente el capitalismo. En el campo no. Los datos indican que sí, y si continuamos el examen respecto al tipo de relación de trabajo que se establece, Hildebrando nos dará más pistas. En la tierra que dejamos está muy abajo. Se trata, según la lectura, de un trabajo asalariado, por tanto inmerso en una relación capitalista,
se refiere a minas y fábricas, acorde al proceso de industrialización que el gobierno de Velasco había impulsado, incluyendo nacionalizaciones en esos sectores. Propone también una forma de respuesta colectiva, sindical, orientada por obreros. Ellos son los más enterados y, como es sabido en la ortodoxia marxista, el pilar de una revolución socialista. Los campesinos pobres, teóricamente la fuerza principal, cuando se trata de una revolución democrática, gentes que habían perdido su derecho a la tierra en base a engaños y finalmente obligados a depender solo de sus fuerzas, van a ser propagandistas, protagonistas en Pascual Gutiérrez ha muerto, pero incluso ellos no se resignan a su condición. No estamos pues ante los comuneros despojados del mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, menos ante el campesino sumiso del sueño del Pongo de José María Erguedas, el cual imagina redimir su situación en la muerte. Estamos ante uno que sí ha sido testigo de los cambios y el debate producidos durante décadas respecto a su derecho sobre la tierra y el reciente discurso enaltecedor de la reforma agraria de Velasco. De ningún modo podía ser el mismo campesino que en su tiempo había entendido Mariátegui. Había que tomar su pensamiento como guía, pero adaptarlo a la realidad vigente. En el cuento, cuando eso dicen, el hijo de Herminia, la mujer discapacitada abusada por los hombres, constata otra realidad. Así los rezagos semifeudales perduran principalmente en las ideas y el trabajo servil se impone en situaciones de abuso o ventaja. Hildebrando lo muestra de modo flagrante en entonces abuelo aparecía. El abuelo, quien no es ningún gran propietario, porque cuenta con una chacra de cebada nada más, es en realidad el padre de una pareja de niños, concebidos con la cocinera. Tras echarla somete a los infantes a la servidumbre. Maltratos como el de estos niños los padecieron miles de mujeres que migraban a las ciudades en busca de trabajo y terminaban como domésticas, siendo una de las expresiones más evidentes de rezagos semifeudales prevalecientes en la sociedad peruana. En suma, el retrato socioeconómico que pintan los ilegítimos se aproxima al de una sociedad capitalista dependiente con rezagos semifeudales, divergiendo con la calificación impuesta en el Partido Comunista Sendero Luminoso. Así podemos constatar que mientras el escritor retrata lo que su vida y sus sentidos reconocen, la dirigencia del Partido Comunista Sendero Luminoso, en su pretensión de retomar a Mariátegui, ha traído sus postulados a colación para calzar una situación similar a la Revolución China, pero parece soslayar aspectos fundamentales de la nueva y específica realidad nacional. Y reparemos que el libro estaba culminado en 1975, cuando fue premiado. Por lo tanto, nos está reflejando nada más y nada menos la realidad de la zona centro-sur de Ayacucho en la primera mitad de los 70. La de los 80 no podía ser menos evolucionada. Estos son los personajes de Pérez Guaranca, hijos furtivos que parecen más gente que los hijos ilegítimos de los principales. Seres templados en el dolor y la miseria, los que siempre están buscando el camino grande por donde puede alejarse o regresar un ser amado, o por donde los jóvenes pueden volver trayendo nuevas esperanzas. Edith Lagos Sáenz, El desafío de las mujeres andinas. Nacida en 1962, representa el desafío de las mujeres andinas ante una sociedad profundamente clasista, racista y sexista. A su juventud, género y procedencia andina, aunque de un hogar de clase media, se suma su condición de guerrillera comunista, oriunda de la región de Ayacucho, donde se inicia la guerra. La participación de las mujeres en la vida política del Perú se había manifestado de modo creciente desde mediados del siglo pasado, logrando un nivel de reconocimiento en los 70 y una participación jamás vista en los 80. El historiador Nelson Manrique destaca: Sendero Luminoso dio un rol activo a las mujeres dentro del partido que fue bastante más allá de lo que hicieron las demás organizaciones partidarias. Por primera vez ellas serán respetadas, más aún si estaban armadas, lo que era intolerable para los representantes del poder tradicional. La aureola legendaria de Lagos va creciendo en cada acto de insumisión. En su detención se muestra indomable, a pesar de su corta edad y la golpiza policial recibida.
Posteriormente, cuando es recluida en prisión, no acepta el escarmiento y junto a sus camaradas, entre ellos el escritor Hildebrando Pérez Guaranca, y presos comunes, fuga, liberada por una audaz incursión guerrillera que toma la ciudad de Ayacucho. Meses después, al toparse con una patrulla en Humaca, Andahuaylas cae en desigual tiroteo cuando apenas frisaba los 19 años. La raigambre popular que se va a demostrar en su multitudinario funeral tiene no solo su origen en los nobles sentimientos de la heroína, sino también en el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, en tanto aún no desatinaba en determinadas políticas que lo irían confrontando con sectores de la población y en cuanto aún no se militarizaba la región. En la izquierda marxista todavía primaba una identificación con el ideario del guerrillero romántico. Múltiples testimonios de quienes la conocieron refrendan su desprendimiento material, su solidaridad activa con los desposeídos, su condición de líder y su amor por la poesía, signos manifiestos desde su adolescencia. Los versos que disponemos confirman su sensibilidad ante la inequidad en el mundo. Veamos Doloroso grito de la vida. Mis oídos han escuchado tantas cosas han visto mis ojos han lagrimeado de tanto dolor, y es que el dolor en el labio se convirtió en grito. Según Norma Lagos, una de sus hermanas, Edith desde adolescente expresaba su pesar por la extrema pobreza de la gente en Ayacucho y las injusticias que veía a su alrededor. Y luego de hacer la primera comunión, refirió a su familia su determinación de ser monja. No obstante, en el último verso, vemos a una Edith que transforma el dolor y el llanto en un grito de rebelión. Partícipe de luchas estudiantiles en su ciudad natal, en 1979, sigue la carrera de Derecho en Lima, pero cursa solo el primer semestre en la Universidad San Martín y abandona sus estudios. Ningún ayacuchano podía ignorar la rebelión iniciada en su tierra. Muchos labios hablarán del mundo, del dolor, del oído, de los ojos, de tantas cosas. Nos advierte sobre la multitud de discursos al respecto, como efecto sucedió en la izquierda popular en auge a fines de los 70. Si la vida es la rítmica palpitación de los corazones, ¿por qué la mía palpita tan aprisa? Es que el dolor golpea el corazón tan hondamente que es necesario correr los latidos antes del dolor. Vida, grito, dolor, corazón, tantas cosas. El giro, la diferenciación surge cuando indaga acerca de la peculiaridad de ella misma, del porqué de su vida acelerada. Es preciso que los latidos vayan más aprisa que aquellos provocados por el propio dolor. Muchos jóvenes se plegaron a la lucha armada, más por sentimiento, pues no tenían un conocimiento profundo de la política, la economía y la sociedad. Según Edith, no deben quedarse en sentir, sino también y en primera instancia vivir. Asimismo, gritar y tantas cosas más que forjan el sentimiento y la razón. Expresa el espíritu revolucionario de la época, el amor por la vida, el qué hacer, son versos de convocatoria. En el remolino rompió la calma, quizás el poema más conocido. La joven nos sitúa en plena conflagración y respecto al futuro indaga la naturaleza, a las hierbas silvestres que crecen en la altura. El carácter silvestre alude a lo surgido de modo natural, a lo agreste y quizás rústico, pero en esencia puro. ¿Cuán falta para que el río aumente su caudal? Para que tormentosamente arrase este cruel presente. El río representa el movimiento puesto en marcha que necesita engrosar sus filas para lograr sus objetivos. La poeta continúa sus indagaciones, esta vez las hace a los remolinos y parece conocer la respuesta. ¿Por qué te diriges al sur? ¿Qué quieres arrasar? ¿La inequidad del pasado posada allí? Los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, que constituyen la región centro-sur, están entre lo más pobre del país.
y conforman la religión elegida para el inicio de la guerrilla, donde a su vez se registró el mayor número de víctimas y desaparecidos. No querían que subas la montaña, que veas las pampas, el camino, el río y el remolino, pero la inercia quedó atrás, encendidos están tus sentimientos. Confiesa simbólicamente lo que la sociedad había pretendido ocultarle, pero ella no solo ha podido ver, sino además superar la inercia. La poeta es a la vez pueblo. Y luego sigue la estrofa premonitoria, la fundamental en su musicalización, la que permanece grabada en la lápida de su sepultura. Hierba silvestre, aroma puro, te ruego acompañarme en mi camino. Serás mi bálsamo en mi tragedia, serás mi aliento en mi gloria, serás mi amiga cuando crezcas sobre mi tumba. Los años iniciales, 1980-82, fueron de despliegue subversivo de una intensa actividad de propaganda y organización de comités de apoyo reparto. Pero ya las fuerzas policiales antisubversivas han entrado a reprimir. Sinchis de la Guardia Civil y Yapanatic de la Guardia Republicana. La joven sabe de los peligros, desea y otorga misiones a la naturaleza. Allí, que la montaña me cobije, que el río me conteste, la pampa arda, el remolino vuelva, el camino descanse, y la piedra lápida eterna será en ella grabado. Todo quedará, y nos deja cincelada una corta pero intensa vida, tal como el poeta Juan Cristóbal ha versado. Eres bella como tu muerte en los guíjaros de los ríos, como las mariposas alegres volando entre los cercos, como los girasoles moribundos en el calor de los caminos, a la hora que los jazmines y ciruelos del verano. Jovaldo, un trabajador de la cultura popular. Es así como el propio José Valdivia Domínguez, Jovaldo, se define en una carta. Nacido en el Callao en 1951, difundió sus versos por plazas, calles, mercados, buses, desde mediados de los 70. Su escritura es mordaz y directa, fustiga la mirada oficial de los asuntos universales, como el amor, el patriotismo, las fiestas navideñas, las elecciones, proponiendo una distinta. Canto al futuro, bordea el medio centenar de composiciones. Por eso requiere un análisis mayor y me centraré en aquellas alusivas a la mujer. Cada poema tiene una estructura bien definida en el abordaje del tema. Los párrafos inciden en 4 aspectos fundamentales, aunque puedan estar imbrincados o no seguir estrictamente tal orden. Lo podemos confirmar analizando el referido al Día de la Madre, la crítica del problema o posición imperante. De la madre no es el día, como ahora lo señalan, quienes joyas le regalan y hasta llevan una flor. Es el día de la madre, cada día de sudores, amarguras, sinsabores, hambres, gritos y dolor. La crítica recae en la sociedad en su conjunto, diferenciando al pueblo de los opresores. Los deseos de alegría nunca valen si no hay hombres levantándose entre escombros de esa injusta sociedad. Nuestra madre llora y sufre por sus hijos padeciendo. Nuestra madre está sufriendo aunque se echa a carcajar. La propuesta un llamado a transformar la situación. Las palabras solamente por la nada se pronuncian, si en la acción jamás anuncian nuestra pronta libertad. Si feliz a nuestra madre para siempre la queremos, desde ahora al fin luchemos por un justo porvenir. En canto de amor confieso un modo de unión de pareja, en la casualidad de la lucha y en paridad de condiciones. A ti jamás te busqué, a mí jamás me buscaste. En el camino me hallaste, en el camino te hallé. Ahora juntos andando por riesgosas avenidas, se han hallado nuestras vidas contra el fascismo luchando. Repárese en la caracterización del gobierno militar en su segunda fase o desmontaje de reformas, de políticas de ajuste que impulsaron la movilización social. A la mujer de mi clase, musicalizado por el grupo Estudiantina Cordillerana en los 80, es un canto de rebelión que cuestiona la resignación religiosa y el racismo.
Nunca digas resignada lo que nos hacen creer, que nacimos para tener una vida desdichada. Si con desprecio te miran por humilde y provinciana, si te gritan sos serrana y a las puertas te tiran, si a la fuerza te retiran cuando reclamas clemencia, no extrañe la conciencia de esa clase explotadora. Con más odio ten ahora tus puños y tu conciencia. No te avergüences, hermana, además de vaticinar un cambio en la situación de la mujer, establece su concepto de belleza. No es hermosa la mujer porque luzca plata y oro, es hermosa porque de oro son sus ansias de vencer. Dicen los patrones denuncia la opresión de las domésticas. Entrarán como empleadas oyendo un pase, mijita, mas luego la patroncita, sacando mísero trato, les gritará por buen rato: muchacha se necesita. En el poema Guarmi parece aludir y desear un contenido andino en la guerrilla recién iniciada. Ya se escuchan los charangos, las zampoñas ya resuenan, y las guagras y pututos como relámpagos truenan. La fuga de la cárcel de Ayacucho el 2 de marzo del 82 no solo representó la mayor acción militar del Partido Comunista Sendero Luminoso en el ciclo 80-82, sino que de su enconado balance surgieron acuerdos que marcarían el curso posterior de la guerra, entre ellos el énfasis de la necesidad de la cuota, que tendría su mayor expresión precisamente en el sacrificio de 300 prisioneros, entre ellos Jovaldo. Detenido inicio de 1983, continúa su labor creativa y agitadora. Escribe una carta a su hermana Chabela, robusta pero cándida por un tiro de retardo que parece: yo sé que no sabes leer, y sé también que como tú hay muchas Chabelas que tampoco saben leer. La culpa no la tiene mamá ni papá, que ya está muerto. Los culpables son otros. Yo daré la vida por ti y por todas las Chabelas, hermana, y brotarán muchos árboles buenos y sanos. Tampoco habrán justos en las cárceles, tampoco habrán víctimas en las cárceles. De un prisionero a su amada es la añoranza por la compañera que no vuelve. Sugiere no encontrar las razones y con cierto despecho contrapone el aspecto de la moral. En agosto del 85, 2 meses antes del asesinato de 40 presos en el penal del Lurigancho, en los inicios del primer gobierno aprista, para el cual las prisiones se habían convertido en objetivo antisubversivo, son circunstancias de consternación, lo más preciado para el prisionero en la visita, sobre todo si se trata de la amada. Con la moral muy en alto, aunque no vuelvas tú aquí, continuaré indoblegable, pues te lo juro que sí. Yencita es la conmoción ante el impedimento de ser padre. La hija soñada ya tenía nombre en el interior de Jovaldo. En lo formal expresa la adopción del verso libre. El bate continuaba su evolución, amando la vida a casi 3 meses de su muerte. Que nadie como tú se llame hija mía, que tan solo yo así te llame con los latidos de mi corazón, oh mi Yensi, oh mi Yencita, oh mi Yencijo. A ti te mataron aún antes de nacer. Según afirmación de la madre, la compañera de Jovaldo había dejado de visitarlo, pero que al volver estaba embarazada de otro hombre, a quien había conocido en la misma prisión y había salido en libertad. Este presionaba para que la madre abortara, y Jovaldo se opuso rotundamente. Luego la madre pretendió nombrar a la niña como Jovaldo había soñado, y él objetó sugiriendo otro nombre, explícito en el título del poema Oh Delare. Miro a tu madre con mi recuerdo, pues a esta cárcel nunca volvió, y si lo hizo mejor no hablo, guardo silencio, callo mi voz, pero la grandeza de espíritu la hace imaginar y sentir por la criatura. Grande tus ojos, grande tus labios, grande tus puños, mi querubín. Miro a tu madre y al verla toda, la encuentro a ella grabada en ti. Así declamaba el poeta, el hermano protector, el compañero ansioso, el padre impedido, el hombre sobre todo en combate hasta el momento final. Las composiciones examinadas reflejan un boceto de la sociedad peruana en el momento cumbre de cada autor.
El artista y la época se funden por completo, en el sentido que Mariátegui observara precisamente por haber sido cada cual atento asistente y partícipe de los sucesos de su tiempo, tomando partido por los desposeídos, los postergados, los ilegítimos, por las mujeres en similar condición, mientras que a la vez critican y combaten al sistema y al individuo, hombre o mujer, que propende o perpetúa la situación opresiva, considerando que las mujeres como los hombres son reaccionarias, centristas o revolucionarias, y en el actual panorama humano la clase diferencia a los individuos más que el sexo. Pérez Guaranca, como Teydon lo corrobora, nos ofrece un diagnóstico de los años previos al inicio de la lucha armada, con una nota discordante respecto a la mirada oficial del Partido Comunista Sendero Luminoso, que tomada en su real dimensión implica cuestiones medulares de estrategia política. Edith Lagos representa el periodo inicial de convocatoria y esperanza, del llamado a la rebelión de los pueblos que desde la conquista fueron masacrados y disminuidos. Su corta vida y sus versos armonizan con los últimos efluvios del ideario del guerrillero romántico. Su muerte antecede al inicio de la etapa más cruenta del conflicto, marcada por la entrada de las fuerzas armadas y su consiguiente cruel represión. Jovaldo es un trovador del pueblo que se adhiere la mirada oficial de los asuntos ecuménicos a la orden del día, proponiendo una versión distinta y alentadora. Se adhiere al movimiento y acompaña el sacrificio de 300 prisioneros en 1986. Los tres personajes, a su manera y en diverso grado, además de denotar en sus textos al creador fundido con los avatares de su época, consiguen unir al contenido y la forma, construyendo un estilo propio, así como la labor artística con la política, entendida como la lucha por las ideas y el poder, perfilando el hasta ahora la dirección del Partido Comunista Sendero Luminoso, les otorga el reconocimiento que les corresponde. No obstante, en especial los líricos, van a ser reivindicados y enarbolados por la base de manera no oficial para la creación de un imaginario social partidario o por personas que reconocen en ellos algún motivo de valoración o estudio. Si bien las mujeres no tienen un rol protagónico en los textos de Pérez Guaranca, quizás porque su obra data de 1975 y él no verificó esa realidad en su entorno a diferencia de la más citadina vivencia de los otros. En ellos el amor de madre y la resistencia refulgen, aún en el limbo del desamparo. ¿Qué decir de Edith Lagos cuando ella misma es símbolo de mujer insurrecta? Y al fin, al sitial de todas ellas, la mitad del mundo que sostiene el cielo se confirma en los enaltecidos versos de Jovaldo.